El emperador, descripción y significado. Aquí hay una imagen de lo que sucede cuando el emperador crece sin haber desarrollado un sentido de responsabilidad comunitaria y respeto por la tierra. Esta carta es un retrato de Alejandro Magno, un hombre que quería gobernar el mundo. El amor lo conectaría si tan solo pudiera descruzar sus brazos y dejarlo entrar. En cambio, embota sus sentidos con el consumo excesivo de sus botines de la guerra. Una mujer es obligada a abandonar su hogar y su aldea quemada. Un músico salta al fondo como si pudiera deshacer el daño hecho por el emperador. El emperador piensa en lo que quiere después, va por más. Él expulsa a la diosa y queda atrapado en una imagen glorificada de sí mismo. Vertical, el emperador ejerce el poder crudamente, se mantiene firme en sus planes. Esta energía puede ser destructiva si pasa por alto las consecuencias para otras personas o el medio ambiente. La forma en que utilicemos esta energía es fundamental para nuestra calidad de vida. Es la energía de un niño pequeño de 4 años que quiere ser el dueño del mundo y grita mío. Él necesita ayuda para reconocer sus límites y aprender a compartir. Izquierda, el poder del emperador está contenido, no fluye bien, puede no estar seguro de sí mismo y le resulta difícil tomar una posición frente a alguna situación o tener el control. Derecha, el emperador está usando mucha fuerza para afirmarse a través de la conquista, el dominio o la apropiación. Es el rígido y agresivo. El emperador puede estar intentando hacer las cosas solo en su propio beneficio sin tener en cuenta si perjudica a otros. Invertida, el emperador rechaza la dominación y el abuso de poder, se saoíza y se vuelve más amoroso. Se libera su entumecimiento o rigidez en el cuerpo del emperador. Evolución hacia el patriarcado. Transición desde el Paleolítico al Neolítico. Los estudios sobre prehistoria revelan que cuando surgió el género Homo, hace unos 2,5 millones de años, los homídicos eran nómades que se desplazaban en busca de sustento. Esta forma de vida perduró hasta unos 12.000 o 10.000 años antes del presente, configurando un largo periodo llamado Paleolítico. Según los datos disponibles, los expertos suponen que aquellos humanos vivían en sociedades igualitarias y poco jerarquizadas, donde la violencia y las agresiones fueron escasas y puntuales. El Paleolítico llegó a su fin cuando nuestros antepasados abandonaron la vida nómada, crearon asentamientos y comenzaron a cultivar plantas y domesticar animales, estableciendo sociedades jerárquicas con estructuras más complejas. Empezaba así un nuevo periodo de la prehistoria humana al que se ha dado el nombre de Neolítico. Entre esas modificaciones probablemente tuvo lugar un progresivo aumento de las tensiones con agresividad. Diversos estudios consideraban que la explosión del comportamiento violento, tal como lo conocemos hoy, tuvo lugar en torno a los 10.000 años antes del presente. El ascenso de la demografía y la concentración de poblaciones pudieron haber constituido un caldo de cultivo propicio para la proliferación de enfrentamientos de todo tipo. En este contexto, el patriarcado, es decir, el dominio, la explotación y sometimiento de las mujeres por parte de los hombres, representaría una forma más de agresividad que habría germinado en el nuevo estilo de convivencia que el sedentarismo trajo consigo, el cercano Oriente. En estas regiones, la misma cosmovisión en torno a una figura de la diosa madre como personificación de la naturaleza preside los panteones bajo la forma de Inanna en Sumer de Cíbele, en Anatolia, o de Arserajac en Canaán. Sin embargo, como sucedió en la vecina Europa, estas culturas primigenias comenzaron a sufrir los ataques de los indoeuropeos. Desde el cuarto milenio antes de Cristo,
las tribus indoeuropeas, en número cada vez mayor, se abrieron paso hacia la Mesopotamia. Anatolia y las tierras que se extienden hacia el este del valle del Indo. Al mismo tiempo, las tribus semíticas se mudaron a la Mesopotamia y Canaán, desde el desierto sirio-árabe, durante lo que se conoce como la Edad de Bronce. Los arios eran predominantemente una sociedad de guerreros, eran políganos, patriarcales y orgullosos de sus genealogías. Domesticaron el ganado, montaron caballos e inventaron la rueda de radios y carros ligeros alrededor de 2000 a.C. La vista de estos hombres soldados, montados sus caballos, debe haber aterrorizado a las personas que habitaban los pueblos que arrasaron. En esta cultura, la mayoría de los hombres tenían que ser guerreros. Defendían a su comunidad, vengaban a los muertos y daban gloria al nombre de la familia. El rey en particular tenía que ser poderoso guerrero. La crueldad se convirtió en una virtud y la barbarie en una forma de vida. La guerra se consideraba natural y correcta. Era el camino que un hombre debía seguir si sirviera a sus dioses. Los semitas. Los arios no fueron las únicas tribus que amenazaron la cultura de la diosa. Los semitas, es decir, acadios, asirios, hicsos y hebreos, cuyo origen común se encuentra en el desierto árabe, pueden considerarse el segundo punto focal de expansión de los primitivos pueblos patriarcales del mundo y cuya visión del mundo da origen al pensamiento antropocéntrico que actualmente prevalece en la sociedad humana. Pero mucho antes que se consideraran por sus nombres tribales, los semitas habían emigrado a la Mesopotamia con sus rebaños de ovejas y cabras conviviendo con sus habitantes en forma pacífica. En esta etapa, previa de paz y armonía, los dioses de los semitas moraban en las nubes y en las cimas de las montañas, y lanzaban rayos como los dioses arios, pero también tenían el carácter de dioses tribales, es decir, que cada uno protegía a un grupo tribal específicos y más tarde a una ciudad. La Mesopotamia aún conserva el recuerdo de un tiempo de paz y abundancia, interrumpido abruptamente por la invasión posterior a cargo de grupos diferenciados en tribus. Los invasores introdujeron la idea de una oposición entre los poderes de la luz y de la oscuridad. Así, podemos ver en el libro de Josué un feroz tribalismo que revela los valores de los hebreos de la época. Dios, Yahvé, fue utilizado consciente o inconscientemente para justificar la brutalidad de la guerra librada contra un enemigo malvado. No es sorprendente que este modelo de conducta haya influenciado posteriormente al cristianismo y al islamismo, que consideraban al Antiguo Testamento como una revelación divina. La idea de la guerra santa librada en nombre de Yahvé contra los incrédulos y los malvados se hizo eco posteriormente a través de las cruzadas cristianas y la persecución de herejes y brujas y otros enemigos de Dios. El Valle del Indo. El pueblo dravídico en el Valle del Indo y en las zonas limítrofes fue una civilización neolítica que alcanzó un alto nivel de desarrollo, como podemos ver por los hallazgos arqueológicos. La religión de los habitantes del valle era la índica, pero alrededor del año 1500 a.C. se produjo la llegada al Valle del Indo de unos pueblos indoeuropeos que se llamaban a sí mismos arios, es decir, los nobles, y se impusieron a los habitantes de la zona. La religión de los invasores era la védica. El pueblo dravídico tenía un sistema social matrifocal. Los arios los llamaban la gente de la tierra y la serpiente. Los arios se llamaban a sí mismos la gente del cielo. El Rig Veda
valioso testimonio de aquellos tiempos, narra las victorias de los hombres de color maíz, es decir, los indoeuropeos, sobre las personas de piel oscura. Este giro tuvo lugar después del año 1500 a.C. y aún impregna la civilización india moderna. Ha causado la división lingüística más relevante en el subcontinente, con lenguas indoeuropeas que se hablan en el norte de la India y lenguas dravidianas que prevalecen en el sur. Los arios eran un pueblo patriarcal y su religión refleja la escasa importancia que en su sociedad tenían las mujeres. Asimismo, desarrollaron un sistema de castas que deriva de la necesidad de preservar los privilegios obtenidos con la conquista sobre los dravidianos. La casta suprema eran los brahmanes, quienes tenían funciones sacerdotales. En el Rig Veda se justifica su superioridad diciendo que salieron de la boca del Purusha, el alma universal, pero en realidad este escalón social se basaba en la pureza racial. Así se establecieron 4 castas descendientes en poder, hasta llegar a los llamados intocables, representada por los puramente dravidianos, a quienes se consideraban fuera del origen divino.